¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Así amanece en Venezuela, en total tranquilidad, hoy con un poquito menos de gente en la calle, señal que el transporte público, que el metro, etcétera, etcétera, está funcionando de manera normal. Esa es la clave que generalmente vemos aquí cuando venimos a trabajar. ¿Cómo está todo? Todo está tranquilo. Uy, el metro estaba full. Uy. Ayer empezaron las clases para todo lo que es el sistema primario, así que ayer fue el gran día de Bululú. Hoy todo mucho más tranquilo y con un clima más agradable, menos frío, como estamos acostumbrados de este lado del Caribe. Vamos a empezar nuestra agenda abierta, como siempre lo hacemos con nuestras dos preguntas en Twitter a esta hora, dándolas a conocer para que ustedes participen. En Italia está el primer ministro Matteo Salvini con una declaración que ha generado muchísima repercusión. Salvini ha dicho que apoya a los chalecos amarillos franceses. Preguntamos por qué lo hace. ¿Por qué habrá dicho lo que dijo Salvini? Allí algunas de las posibles opciones. De este lado luego vamos a estar leyendo lo que ustedes responden. En Venezuela, el gobierno del presidente Maduro está recibiendo apoyo internacional ante esta agresión injerencista desplegada por el Grupo de Lima. Preguntamos, ¿esto llevará a que la oposición golpista cambie de estrategia? Allí también algunas posibles respuestas. De este lado estamos listos para empezar. Gracias a todos, nos van acompañando en el día a día y desde acá siempre listos y prestos a través de la pantalla de Telesur, juntos. La extrema derecha europea declaró su apoyo a las protestas de los chalecos amarillos en Francia. El vicepresidente del gobierno italiano, Luigi De Maio, ha sido quien más se ha explayado sobre estas protestas, animando a los chalecos amarillos a no rendirse, pues una nueva Europa está naciendo. Las protestas, que empezaron hace más de 2 meses contra el alza del precio del combustible, ahora desembocan en una serie de descontentos de la población francesa con el gobierno neoliberal de Emmanuel Macron. Necesitamos cosas concretas, necesitamos un aumento de poder de compra, necesitamos recortes de impuestos en el sector y bienes vitales, porque cuando tienes un sueldo que consideras decente, por el día 15 de cada mes estamos contando los centavos para comprar pan. La crisis económica del sistema capitalista ha llevado a miles de personas a manifestarse por el deterioro de las condiciones de vida en Europa y en el mundo. Si por un lado la socialdemocracia y el estado de bienestar social están en decadencia, por otro se desvela un sector de extrema derecha que intenta apoderarse y presentarse como la solución a las voces descontentas en el pueblo. ¿Cuáles son las intenciones de los chalecos amarillos? ¿Hacia dónde puede llegar la influencia de la extrema derecha en Europa? El análisis hoy en Agenda Abierta. Y tras esta explosión de popularidad de los chalecos amarillos, ya vamos a ver también por qué Salvini entonces dice lo que dice. Le Monde Diplomatique tiene un artículo muy interesante. Dice, cuando todo va para la superficie. Este periódico saben que habitualmente presenta artículos investigativos muy interesantes, esta vez sobre el tema plantea. Con los chalecos amarillos, un poder muy seguro de sí mismo y que pretendía servir de modelo para Europa, volvió a ceder a las presiones de grupos sociales hasta entonces poco movilizados colectivamente. Allí, primer punto. En un mes se cuestionó el transporte, los impuestos, el medio ambiente, la educación y la democracia representativa. En menos de un mes, la rabia inspirada por un impuesto sobre el combustible llevó a un diagnóstico general, tanto social cuanto democrático. Los movimientos que agregan a las poblaciones mal organizadas promueven su politización acelerada, dice Le Monde Diplomatique. Sumo un artículo de Intercept Brasil. Francia está reeditando las protestas del año 2018 en Brasil. 2013 en Brasil. Está hablando también de este momento en el cual, en las polémicas de las redes sociales, mitad de las personas afirman que estos chalecos amarillos son de extrema derecha y ayudarán a elegir a Marine Le Pen, diputada del Frente Nacional. La otra conmemora porque los 50 años de las protestas del 68 no pasaron en blanco. El juicio por si las manifestaciones son de derecha o de izquierda ocurrió también en las jornadas de junio 2013 en Brasil. Ese momento lo hemos vivido incluso en pantalla de Telesur, cuando justamente arreciaban las protestas contra el levantamiento de estas obras de infraestructura previo a los Juegos Olímpicos y al Mundial, por la gran cantidad de dinero que había ido allí y que finalmente no iba al grueso de la sociedad a la hora de mostrar sus beneficios. Aquí dicen, la respuesta no es si sí
o si no, justamente, si está de un lado o del otro. Sino, la respuesta es que esto pasa fruto de la crisis económica. Las revueltas ambiguas son respuesta inmediata justamente a la aparición o al momento en el cual la austeridad se presenta, la austeridad de la mano del neoliberalismo del siglo XXI, marcado también por la creciente captura o yo diría cooptación de los estados y de las democracias que hacen estas grandes corporaciones empresariales. ¿Qué quiere decir esto? Las transnacionales. Cuando las transnacionales toman el poder y se sientan justamente en el espacio donde los estados tienen que tomar las decisiones. Allí un gran punto para debatir, ya me espera también nuestro invitado. Luego agrego, esta es información de Telesur, muy nuevita. Mientras avanzan las protestas y su repercusión, también aumenta la represión del Estado francés contra los chalecos amarillos, porque Francia tiene previsto endurecer sanciones contra las protestas de estos ciudadanos. Habló en este caso Édouard Philippe, que es el primer ministro francés, diciendo que la nueva norma que se va a implementar a nivel de seguridad será enfocada en castigar a quienes participen de estos hechos de violencia. Para la próxima jornada de protestas de los chalecos amarillos se desplegarán 80.000 agentes de seguridad y 5.000 policías. 80.000, sí, lo escucharon bien. Hasta el momento se emitieron más de 1.000 condenas y 5.600 órdenes de vigilancia. Miren todo el trabajo que está teniendo el aparato judicial, incluso, que ya está abarrotado de expedientes en otros temas para fallar de manera rápida en estos casos. Así se mueve el Estado justamente cuando busca proteger sus propios intereses, que en este caso no están coincidiendo con los intereses de los ciudadanos. Vengo al punto. Luigi Di Maio, aquí lo tienen, italiano, viceprimer ministro del país, líder de este movimiento 5 estrellas. Dice, no os rindáis, allí mismo lo tienen. El M5S, el movimiento 5 estrellas, 4 años después de su nacimiento, a pesar de los insultos, entró en el Parlamento. Y menos de 9 años después, ahora estamos en el gobierno. Y quien se burlaba de nosotros ahora ha desaparecido de la escena política. Así de claro lo dice él. Se presentan como movimientos antisistemas. Pero vamos al punto. ¿Qué votos tienen como extrema derecha trabajando en Europa? Fíjense y empiecen a sumar, porque allí justamente las alertas y las alarmas levantadas. En Francia, el Frente Nacional tiene 21,3% de los votos. Hablamos del año 2017. En Alemania, el AfD tiene 12,6% de los votos. Luego, en Italia, la Liga, como le llaman a la Liga del Norte, año 2018, levantó 17,4% de los votos. Y en el Reino Unido, en pleno Brexit, el UKIP tiene 1,8% en el año 2015. ¿Han hecho una sumatoria rápida? Fíjense entonces cuántos votos por elecciones generales levantó la extrema derecha. Si voy a ver por representación parlamentaria en el Parlamento Europeo, fíjense los votos que tienen, y esto es en el año 2014, y también estamos de ese lado del mundo en año electoral. En Francia tiene 24 eurodiputados, en Alemania solamente 1, en Italia tiene 5, en Reino Unido tiene 24. Allí van viendo entonces todos los puntos cómo están pautados y cómo se mueven. ¿Han hecho la cuenta? 48 más 1 más 5. Bueno, allí tienen información desplegada para permitir ahora el debate y el análisis. Antes, Sergio Rodrigo ampliándonos un poco más de estas declaraciones y de las repercusiones. Sergio, cuando quieras, bienvenido. Muy buenas, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. La ultraderecha trata de apoderarse en Europa del movimiento de los chalecos amarillos, el movimiento ciudadano de indignación popular que se ha propagado no solo en Francia y que ya incluso el propio Frente Nacional de Marine Le Pen, la ultraderecha francesa, trató de apoderarse de este movimiento de indignación contra el presidente Emmanuel Macron. Ahora este movimiento, que se ha reproducido en varias nacionalidades europeas, la ultraderecha trata de mostrar fuerza y respaldarlo. Lo ha hecho ahora el propio vicepresidente de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini de la Liga Norte, que ha insistido en que es el momento de que la calle sea escuchada por los gobernantes europeos, y para ello pide el voto para los grupos ultraderechistas que crecen en numerosos países: Italia, Francia, Alemania, Hungría, incluso Austria, o también aquí en España. Los resultados de estos grupos ultraderechistas crecen y se sitúan sobre el 20 y el
40% de los últimos procesos electorales. Las elecciones europeas van a ser prácticamente el primer examen político para este nuevo auge de la ultraderecha, que sigue conquistando votos y electorados a través de sus medidas, sus propuestas que van contra la población migrante, ese mensaje también supremacista, xenófobo y racista que crece en Europa, una Europa que parece haber olvidado su historia, y es por ello de que las elecciones de mayo de 2019 van a ser claves para mostrar el termómetro de la ultraderecha en una Europa que parece que sigue creciendo estos grupos ultraderechistas y que ahora tratan de apoderarse de movimientos sociales y también de indignación ciudadana que crece en las calles, como el movimiento de los chalecos amarillos, un movimiento prácticamente heterogéneo, sin líderes, que sigue tomando las calles y donde la diversidad política es prácticamente una de las representaciones de este movimiento, que este fin de semana también expresó su indignación en las calles de Francia. Gracias. Me voy ahora con Cristian Rodríguez. Dejo a Sergio. Cristian es analista político. Nos preparamos a abrir, él está en Francia, abrir un espacio de debate que va a ser bien profundo. Cristian, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, hola. Muy buenos días a nuestros amigos de Telesur y a su público en América Latina. Muchas gracias. Sabes que a lo interno nuestro grupo de trabajo está compuesto por todos periodistas, todos muy jóvenes. Y uno de los primeros puntos que hoy hasta último minuto debatíamos era si situar a Salvini, a Di Maio, a este movimiento 5 estrellas como en el lado de la extrema derecha. Porque ahí justamente en qué punto se sitúa cada uno está la gran cuestión. Y luego si fagocita o no este discurso de la izquierda o de quien pretende asociar justamente el bienestar de los ciudadanos con la izquierda. Mira, yo entraría con algunos matices al debate. Primero, obviamente, con el tema de los chalecos amarillos, lo que está en disputa, quién lo quiere recuperar, ¿no? Y para qué lo quieren recuperar. Nosotros hemos sido muy claros. Cuando tú das esas altas tasas de 21, de 30%, etcétera, hay que saber que el primer partido que existe en Francia es el partido de la abstención. Y hoy día tú puedes ser elegido con casi un 30% del 100% de los votantes. Por lo tanto, la primera relatividad es que yo no niego la presencia de la extrema derecha muy fuerte, pero esa presencia de la extrema derecha, esa llegada de la extrema derecha, tiene que ver con la descomposición también de la socialdemocracia europea, tiene que ver con las supuestas izquierdas que llegaron a cogobernar con el neoliberalismo y que en el fondo le hicieron el juego y fueron los que aceptaron en el tema de la austeridad los 3%, que es el límite máximo de gastos por Estado, y que se tomaron la conducción tecnocrática del conjunto de la Europa. Entonces, te das cuenta que la existencia misma de los chalecos amarillos responde a una ausencia de respuesta de los partidos políticos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha. O sea, si hubieran respuestas adecuadas, organizaciones políticas que respondieran, que tuvieran una correa de transmisión con las demandas reales del pueblo, no existirían los chalecos amarillos hoy día. Hoy día los chalecos amarillos es una bofetada al conjunto de la clase política y al conjunto de lo que se supone la democracia que ha sido ya y que ya no le sirve más al neoliberalismo y que ya no le sirve más a los políticos de una derecha reaccionaria y de una izquierda absolutamente también fuera de lugar. Entonces, decirte que este movimiento que no se deja manipular, que no se deja conducir por la extrema derecha y que yo pienso que la extrema derecha no tiene más influencia que la mediática en ese mundo, lo que hay que aprender de ello es la autoorganización, la intransigencia de pasar desde el tema de la benzina a la fase más política hoy día. ¿Por qué? Porque la actitud sorda, la actitud represiva, el silencio y el desprecio del poder político a ese movimiento ha hecho que cada día se radicalice más. Empezamos por la benzina, hoy día estamos con Macron de misión, la posibilidad de referéndum revocatorio de lo elegido,
y estamos pidiendo un referendo de iniciativa ciudadana y, por supuesto, lo que todo el mundo quiere, aumentación de sueldo. Aquí no ha habido aumentación de salario mínimo, no ha habido un cambio profundo desde el año 68. Sabes que es muy interesante, así como planteas justamente que abramos este espacio de debate, Cristian, porque ahí vienen temas muy importantes para la democracia de un país. Medir la abstención, hablar de por qué se ha dado esa descomposición de la socialdemocracia europea, pero sobre todo también por qué entonces no se presentan las herramientas de la política de manera eficaz para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. ¿Vamos bien encaminados si lo abrimos así al debate? Cuando los políticos empezaron a hacer un negocio y empezaron a hacer un oficio, absolutamente abandonaron lo que estaban hechos, que era para representar los intereses de la mayoría. Y eso pasa en todas partes. Entonces, la bofetada de esto a la política es también en respuesta al desinterés total de la vida democrática que tiene el neoliberalismo y que tienen los actuales dirigentes. Macron es de un desprecio absoluto al pueblo. Le ha dicho, ustedes son cesantes porque quieren, es suficiente de cruzar la calle, van a encontrar un trabajo, ustedes los sirvientes, ustedes son los flojos. O sea, es la respuesta de un pueblo digno que dice, suficiente de humillación. Nosotros nos dijeron que había que trabajar más para ganar más, en el fondo trabajamos más para que otros ganen más y nos roben. Ahí viene también, Cristian, otra cuestión. ¿Y cómo, manejándose de esa manera en la política europea en este momento, van a entender lo que pasa en Venezuela y cómo surgen los votos que justamente le dan la reelección al presidente Maduro? Porque tanto se habla ya en este momento de lo que está pasando de este lado del mundo, sin la información, tergiversando, directamente ocultando la información real, que rápido asocio también ese punto al momento en el cual estamos viviendo en Venezuela. ¿Cómo lo asocias tú, Cristian? Mira, cualquier iniciativa donde el propio pueblo se autoorganice, donde se levanten experiencias de participación democrática mayoritaria, donde el pueblo sea gestor, por supuesto que es un contramodelo y un contraejemplo a lo que ellos acá consideran como la democracia. O sea, ustedes han creado un modelo de participación, de revolución ciudadana, que tiene absolutamente que ver con la participación directa del pueblo. El día que ustedes se transformen en una casta de poder, en una banda de zánganos que el partido tradicional único dirige y se transformen en una banda de a nombre del pueblo creerse que son los elegidos, también van a caer todo. Porque lo que tenemos claro es que en el modelo bolivariano, el modelo de Chávez, ¿cierto?, en el modelo de que ha llegado y que está representado a partir de la participación democrática, si ustedes han elegido a Maduro, es porque los causales, los caminos de participación, de elección, están decididos en el pueblo y no en una casta única. Entonces yo creo que esa es una lección, sabiendo de que yo tengo la impresión que hace tiempo el neoliberalismo y tanto sectores de izquierda como de derecha abandonaron la democracia y ya no les sirve la democracia como modelo, les da lo mismo, como les dio lo mismo meter militares en todas partes para sangre y fuego, construir este modelo neoliberal, que de ahí viene a través de las armas. Recordemos el ejemplo del caso chileno. El caso chileno, Pinochet fue un payaso para instalar un modelo que se llamaba neoliberalismo. Y Macron, con Macri, que es la otra figura, los primos hermanos, para ser una figura latinoamericana, ellos, su misión es vender completamente al país, vender el Estado y venderlo al mejor postor y romper todas las adquisiciones sociales de nuestro pueblo. Decías recién, Cristian, un concepto que también vale la pena ampliar y te pido que lo ampliemos en este momento si es posible. Decías, lamentablemente, se escuchó esta frase, al neoliberalismo ya no le sirven las democracias. ¿Qué nos espera entonces? Yo creo que, bueno, ustedes lo han vivido, América Latina mucho más cercano, el Poder Judicial. Hoy día tienen un nombre ustedes que le llaman a eso cuando se persiguen a los dirigentes,
por prueba la judicialización de la política, han hecho de que sea completamente prostituido la democracia, y han utilizado para acrecentar su poder, para acrecentar su robo, el desfalco hacia nuestros pueblos, con los instrumentos que antiguamente eran obviamente lo más democráticos que habían. Entonces, hoy día mismo, tú lo acabas de decir, anoche la única intervención del primer ministro de Francia fue: nosotros vamos a cambiar las leyes para seguir reprimiendo más. El que se ponga una bufanda y aparezca con una boina en una manifestación será reprimido y metido preso. Es lo único que nos queda, poder respirar, porque lo llenan de bombas, de lacrimógenas, de balas, sacan ojos, sacan manos, golpean, matan, dejan heridos a vida, jóvenes, y nosotros no nos podemos tapar ahora la cara para protegernos, no nos podemos poner un gorro para evitar que haya un balazo en la cabeza. Eso es el Poder Judicial, eso es el proceso democrático, esa es la democracia, y ellos dicen: ustedes me eligieron, ahora se quedan callados, en 4 años más, si quieren otra cosa, vuelvan a intervenir. El pueblo se le pide participar para votar, y después quédense callados: ya me eligieron, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. Cristian, en democracia no está en Venezuela. Cristian, es así de puntual. Mientras tanto iba mirando traducciones de las pancartas que le estaban levantando a Macron y cómo se iban dando justamente esas bombas de estruendo y las lacrimógenas jornadas pasadas que se vivían en el país. Quiero agradecerte de manera muy especial este tiempo para debatir con nosotros, para sumar información y para no quedarnos, así como dice en su titular Le Monde Diplomatique, para no quedarnos solamente en la superficie, sino también tratar de ir un poquito más allá y dar a conocer lo real y por qué desde el 70 hasta esta fecha Francia está como está. Hasta luego. Hasta muy pronto. Adiós. Adiós. Hemos dicho en Twitter, ¿por qué? Hemos preguntado, ¿por qué el primer ministro italiano Matteo Salvini apoya a los chalecos amarillos franceses? ¿Puro negocio? Sí, dice el 14% de las personas que respondieron la pregunta. ¿Pura pantalla? Sí, el 18% de las personas que respondieron eligió esa opción. Y para ganar votos, lo dice la mayoría de quienes participaron, respondieron. El 68% de las personas que respondieron dicen que Salvini da este discurso justamente apropiándose del discurso de los chalecos amarillos para ganar votos. Así las cosas, un poquito más desenredada la madeja. Seguimos ampliando ahora también en temas económicos porque me está esperando Luisito. Así que vamos en esta agenda abierta a abrir espacio también para conocer un poquito más de lo que pasa. Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos las informaciones en materia económica. En una rueda de prensa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este lunes la responsabilidad de la nación suramericana al frente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 2019. Escuchemos. A partir del 1 de enero somos presidentes de la OPEP. Estamos ejerciendo la presidencia de la conferencia de la OPEP por todo el año 2019. Tenemos la responsabilidad de el equilibrio y el buen funcionamiento del mercado petrolero. Es una responsabilidad que nos han entregado todos los países de la OPEP. Y además tenemos la responsabilidad este año también, por 2 años vamos a tenerla, de ser presidentes de la Organización de Países Exportadores de Gas, productores y exportadores de gas, que es como la OPEC del gas. Coincide, por primera vez coincide un país presidir la organización petrolera y la organización gasífera. Así que tenemos una gran actividad. En otro tema, el gobierno de Nicaragua ofreció respaldo económico a los pequeños emprendimientos a través del programa social Usura Cero. La vicepresidenta Rosario Murillo afirmó que en 2018 se distribuyeron 27,8 millones de dólares a través del programa Usura Cero, que otorgó microcréditos a emprendimientos liderados por la mujer nicaragüense organizada. Los recursos fueron otorgados a unos 1.500 pequeños negocios vinculados con el sector del turismo. El gobierno nicaragüense agregó que el respaldo económico también benefició a la producción artesanal en el departamento de Masaya.
e Irak anunció la reducción de su producción petrolera en un 3% en conformidad con el acuerdo pactado por la OPEP. Así lo informó en un comunicado el Ministerio de Petróleo de Irak. La producción, o la reducción, debo decir, es equivalente a casi 140.000 barriles diarios del total de su producción de crudo. El recorte, que se hizo efectivo a partir del 1 de enero, responde a una estrategia trazada en los días finales de 2018 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incluyendo a Rusia, de reducir la oferta en 1,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, Irak trabaja para estabilizar la producción en 4.513.000 barriles diarios para los próximos 6 meses, con el fin de apuntalar la cotización del crudo y restablecer la estabilidad en el mercado petrolero. Y hasta aquí las informaciones en materia económica. Recuerde, estas y otras noticias las encontrará en nuestras ediciones de Impacto Económico, tanto matutino como estelar. Volvemos contigo. Gracias, Luisito. Teníamos videos divertidos preparados por allí, pero ¿saben qué? Estamos súper cortos de tiempo porque ya hay invitados y hay un invitado súper de lujo para hablar justamente de un premio que ha obtenido una película de Cuarón, Roma. Así que atentos, porque hoy también vamos a ir cruzando otras informaciones, como por ejemplo esta, una información cultural muy, muy relevante. Los espero entonces luego de la pausa, aquí en nuestra agenda, en la ventanita que nos une. La arremetida derechista contra la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo jueves sigue en el centro de la escena política regional. Cada vez más comunicados, declaraciones y expresiones de apoyo son recibidas por el gobierno venezolano, al tiempo que expresan un amplio repudio a los dichos desestabilizadores emanados del Grupo de Lima bajo los designios de los Estados Unidos. La coalición de derecha desconoció al gobierno que comenzará el jefe de Estado venezolano hasta el año 2025, además de llamar de manera injerencista a que el mandatario decline el poder. De esta manera, el Grupo de Lima, con Brasil y Colombia a la cabeza, sirven de punta de lanza en el intento de deponer al gobierno bolivariano y alinear el continente a los intereses de Washington. Sin embargo, la respuesta solidaria ha llegado firme a Caracas desde países como Cuba, Bolivia, México, Rusia y otros tantos, mediante misivas enviadas por mandatarios, cancilleres y numerosas organizaciones políticas y sociales. Hoy en Agenda Abierta seguimos haciendo foco en los intentos de la derecha regional de torcer el mandato de un pueblo que eligió a Nicolás Maduro para gobernar por los próximos 6 años. ¿Qué dice Correo del Orinoco? ANC emitirá este martes decreto constituyente en rechazo a la adhesión del Grupo de Lima. A su vez, el mandatario aseguró que Venezuela no recibe órdenes de gobiernos extranjeros, sino del pueblo venezolano, que decidió los destinos de la patria en elecciones presidenciales el 20 de mayo pasado, 20 de mayo de 2018. Muestro también otra portada a esta hora. Sputnik, hijo de Bolsonaro, llama a crear un gobierno de transición en Venezuela. El diputado federal, hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, sugirió que la Asamblea Nacional de Venezuela debe crear un gobierno de transición alternativo al del actual presidente Maduro. Una declaración se da después de que la Asamblea venezolana, de mayoría opositora y en desacato, declarase justamente ilegítima la nueva presidencia de Nicolás Maduro. Allí entonces hay que recalcar una y otra vez que esa Asamblea que está en desacato, tome las decisiones que tomen, no tienen ningún rigor jurídico, porque justamente de acuerdo a las autoridades de este país está en esa condición, en desacato. Esto no es nuevo, esto no es de este año, no es del año 2008. Ahí hay que hacer muchísimo énfasis justamente para plantarnos en el momento en el cual esa asamblea decide trabajar de esa manera. Mientras tanto, mientras el Grupo de Lima mueve sus hostilidades, que también lo hace mediáticamente porque no tiene representación para avanzar como organismos ut supra, dándole órdenes a ninguno de los países, no solo a Venezuela, a ninguno de los países. Entonces, cuando este grupo hace su trabajo una y otra vez denostando la institucionalidad democrática en este país, aparecen los respaldos internacionales para con el gobierno y el pueblo de Venezuela. Fíjense aquí, el presidente Maduro ayer comentaba que Turquía enviará una delegación de alto nivel para el 10 de enero.
sostuvo una conversación telefónica con el presidente turco. Aquí lo va contando. En la conversación que sostuve con el presidente Erdogan le transmití la firme convicción y la voluntad que tiene el pueblo venezolano para superar las dificultades. Turquía y Venezuela se reconocen en la lucha de sus pueblos contra el imperialismo. Mi afecto al pueblo turco. Y ahí tienen la cantidad de reproducciones, el tiempo, el llamado que ha sido televisado de ambos mandatarios. Ahí lo tienen con un poquito más de detalle por si lo quieren ampliar. Ayer también habíamos hablado de esta situación, de este respaldo que se recibió desde Cuba. Miguel Díaz-Canel, en este caso, la soberanía de nuestros pueblos se dirime hoy en la actitud ante Venezuela. Ayer lo pusimos este tuit. Respaldar el legítimo derecho de la hermana nación a decidir su destino es defender la dignidad de todos. Nuestra América no puede volver a ser el patio trasero del imperio. Allí entonces esa declaración. Además, en un rato nada más le voy a mostrar la cantidad de firmas que se han dado con una empresa francesa. Han visto también cómo en nuestro segmento económico Luis hablaba de cómo Venezuela en este momento está al frente de la OPEP y no solo está trabajando petróleo sino también gas. Decía, coinciden estos dos momentos justamente para que nuestro país esté al frente de ese timón de mando. Ya les voy a mostrar también ayer cómo se daba otro encuentro, el canciller Arreaza con Brown, de acá también de un país caribeño, la máxima autoridad, resaltando justamente los lazos y luego vamos a analizar cómo ese Caribe también se está moviendo y cuánto suma justamente a la hora de devolver apoyo, gentilezas, hermandad, lazos tan cercanos al pueblo venezolano. Fíjense esto. Me voy a ver esto también. Cientos de organizaciones políticas, sociales, culturales también le han dado su solidaridad al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela. Aquí van a ver un comunicado, algunas de estas muestras de apoyo. En este caso, ALBA, Movimiento Red Europea de Solidaridad con Venezuela. Hemos tratado de resumir en esta imagen la cantidad de comunicados que han llegado a este país. Luego, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Venezuela. Desde Chile, la Unión Bicentenario de los Pueblos, la Coordinadora Panameña de Solidaridad, también desde Centroamérica hace llegar su apoyo al pueblo venezolano. Desde España, el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana en Madrid. El Comité Paraguayo de Solidaridad con Venezuela, sobre todo después de lo que ha pasado con Lugo. Recuerden que recién hablaba nuestro invitado anterior de la judicialización de la política. Recuerden cómo se ha ido del poder de la silla presidencial Lugo, cómo se ha ido Dilma, cómo está en este momento Lula da Silva en Brasil. Bueno, todas estas cuestiones generan solidaridades con el pueblo venezolano diciéndoles no lleguen a este punto, defiendan sus instituciones, defiendan su democracia, defiendan sus autoridades. También el Encuentro Sindical Nuestra América ha hecho llegar su apoyo a este pueblo venezolano. Quédense aquí por favor con esta imagen, vengan conmigo, quédense un poquito más con esta imagen para tener así como un collage que ha quedado tan bonito de la cantidad de pronunciamientos. Son algunos, eran muchos, son algunos que hemos resumido acá, mañana vamos a ir mostrando otros, en un ratito si me da el espacio también mostramos otros comunicados. Fíjense que en el idioma que sea, la mayoría va situando comunicado, como en el caso subido por Cancillería del Comité Paraguayo de Solidaridad. Y todos van teniendo justamente imágenes que están hablando y es que están expresando sensaciones y sentimientos muy claros. Ese Yankee Go Home que está acá es más que claro. Luisito a esta hora también, otro Luis me persigue, Luis Tavera, diciéndome estoy pronto para ampliarles la jornada de hoy. En este país hay múltiples puntos, justamente, hola Luisito, en este país hay múltiples puntos ya desplegados, justamente donde los ciudadanos están prestos, esperando recibir ese día 10. Así que voy contigo, Luis, para conocer un poco más de eso. ¿Cómo te va? Marcelo, saludo para ti y para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Esta hora has tocado varios puntos claves de cara a esta juramentación que encabezará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves 10 de enero. Respaldo internacional y también el interés de inversionistas extranjeros que se mantienen en Venezuela. Ayer el presidente firmó acuerdos con una empresa francesa, Maurel & Prom, por $400 millones. Esto con la meta de producir y aportar
70.000 barriles de petróleo. Esta empresa va a estar anclada a la empresa nacional PDVSA, Petróleos de Venezuela. El presidente resaltaba que con este nuevo acuerdo bilateral con esta empresa internacional se desmonta esa matriz de opinión que quieren infundar algunos medios de comunicación extranjeros, que Venezuela se mantiene sola, que Venezuela ya no cuenta con el respaldo internacional. Decía y mencionaba algunos de los países que se mantienen activos con intereses en Venezuela. Mencionaba China, Rusia, Francia, la India, Turquía, países árabes, España. Son algunos de los países que se mantienen prestos a colaborar comercialmente con Venezuela. Esto, como ya lo reiteraba el presidente, desmonta la matriz que se quiere infundar de un gobierno desolado, una Venezuela desamparada. También ayer las representaciones de las fuerzas políticas, especialmente del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido bandera del chavismo en Venezuela, daba directrices de lo que será la logística de acompañamiento para esta juramentación que sostendrá el presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia este jueves. También después del jueves, el viernes, se espera un acto de respaldo por las Fuerzas Armadas Nacionales, y que también es otro de los puntos matrices que quiere infundarse desde la mediática internacional, que el presidente también ha denunciado. Tú también mencionabas los presidentes que han confirmado el acompañamiento al presidente Nicolás Maduro, presidentes como el de Bolivia, presidentes de Cuba, también la delegación presidencial que acompañará a Nicolás Maduro proveniente desde Turquía. En fin, son varios puntos que el presidente ha dicho que solo los hechos desmontan todas estas matrices que se quieren infundar de cara a esta juramentación que el presidente sostendrá este jueves, Marcela. Gracias, Luis. Así las cosas. Están viendo cómo vamos haciendo un monitoreo continuo de los hechos. Allí Luis Tavera con nosotros. Me voy hasta ahora a Madrid con Elizabeth Alves, profesora universitaria, doctora en Educación y en Ciencias Políticas. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí, luchando por mi patria desde Madrid. Muchas gracias. Cada uno de los apoyos en este momento hay que agradecerlos. Se van extendiendo justamente, y esto va dando una pauta también como la revolución bolivariana, como lo decía el comandante Chávez hace algunos años, va encendiendo un faro, una luz de esperanza ahí, y así se van replicando a lo largo de los años, mientras Europa va mostrando también sus costuras, va mostrando sus heridas, Elizabeth. Quiero preguntarte qué están mostrando los medios de comunicación desde España justamente rumbo a este día 10, día importante para la democracia en este país. Bueno, todos conocemos muy bien el papel que han jugado los medios de comunicación españoles en todo lo que es crear una imagen de criminalización de la revolución bolivariana y contribuir al aislamiento que se le pretende hacer a nuestra revolución, y sobre todo esconder todos los actos de agresión que ha recibido nuestra patria durante estos 20 años. Entonces, evidentemente, hay un cambio no de la prensa, porque seguimos teniendo el mismo bombardeo de agresión a Venezuela, sino el surgimiento de muchos movimientos sociales, tanto latinoamericanos como europeos, que comienzan a ver que la realidad que se está presentando es de una magnitud sin precedentes en la historia, porque el descaro con que se ha hecho esto, que viola los derechos constitucionales de Venezuela, pero de las propias constituciones de los países latinoamericanos que se están sumando ahora a eso, a los gobiernos, hace que el panorama de hoy sea el más grotesco que hay para poder agredir a un país, sabiendo que eso significa la autoagresión de sus propios países. Por lo tanto, no hay moral, ni mucho menos condiciones legales para que un grupo de gobierno, se pongan en contra de Venezuela. Por lo tanto, eso es tan grotesco, y además la evidente declaración pública de Estados Unidos, donde declara que existe un eje del mal formado por Nicaragua, Cuba y Venezuela, deja sin lugar a duda que se trata de una agresión de las más grandes que ha vivido nuestro país.
Y creo que lo que está pasando hoy no es más que todos los golpes finales que se le está dando a una guerra que no comenzó ahora, porque mucha gente da la impresión de que nosotros estamos siendo agredidos y amenazados de guerra en este momento. Nosotros tenemos 20 años de agresión, de guerra sobre Venezuela para poder sobrevivir y para poder llevar la revolución adelante. Entonces creo que lo más hermoso que se está presentando en este momento es el apoyo popular. Estamos organizando un evento de Venezuela para este 10. Han habido muchas manifestaciones del Frente Antiimperialista Internacionalista, de la Plataforma Bolivariana, de la Plataforma de Solidaridad con Nicaragua y la Revolución Sandinista. Estamos preparándonos para ir al evento de la Red Europea de Solidaridad con Venezuela, que se va a hacer el 9 de marzo. Y en términos generales podríamos decir que hay un avance de los movimientos populares que han visto evidente que la agresión no es contra Venezuela, es contra la soberanía de los pueblos de todo el mundo. Hay algo importante aquí en todo esto, la pregunta que hemos puesto en Twitter. ¿Tú crees, Elizabeth, que esto llevará a la oposición golpista a cambiar de estrategia? A mí me parece que el presidente dio en el clavo ayer cuando señaló que realmente el Grupo de Lima le quitó el juego a la oposición venezolana, porque le está dictando pauta. A mí lo que me preocupa no es la absurda agresión que están planteando hacer, porque nadie decide sobre quién es el presidente de Venezuela, esto está claro, sino qué van a hacer ellos que se han quedado sin nada, porque realmente la oposición venezolana golpista ha permitido no solamente que le quiten el liderazgo interno, sino el liderazgo internacional. Entonces realmente yo pienso que la oposición venezolana va a quedar peor que nunca, porque está tratando de imponer algo como que si la Asamblea Nacional estuviera por encima del poder legítimamente establecido en nuestra Constitución, de que es intransferible, que lo tiene el pueblo. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, que ha estado haciendo desde el 2015 hasta ahora la idea de que se les ha negado su posibilidad de ejercer el poder, están quedando hoy muy mal frente al mundo. Frente al mundo están quedando muy mal, porque en ningún país un poder puede estar por encima de otro poder. Y en todo caso, si el poder que ellos creen tener por encima del Tribunal Supremo, por encima del Ejecutivo Nacional y los otros dos poderes que tenemos en Venezuela, bueno, yo me pregunto, ¿es que ellos sí creen que están por encima del pueblo venezolano? Ellos sí tienen el legítimo derecho de decidir por encima de la voluntad popular. Entonces, como eso evidentemente no es posible, en ningún país del mundo se podría permitir que un solo poder decida por encima de los otros. Y siempre constitucionalmente va a haber un mecanismo de defender nuestra soberanía. Por lo tanto, yo creo que o cambian la estrategia o simplemente se declaran pues, en lo que ellos siempre han querido, en hacer, declarar públicamente que están en contra de la patria. Y eso le abriría un espacio para que todo el mundo supiera internacionalmente que son unos traidores a la patria venezolana, porque la patria se respeta, porque nuestro pueblo es soberano y decide sobre su destino. Y no va a ser un conjunto de terroristas que han hecho han tratado de ejercer por la fuerza un golpe de Estado, que hoy aparezcan como los salvadores de la patria. Ellos no pueden salvar al pueblo porque nunca han estado ahí para defender los intereses del pueblo. Gracias, Elizabeth. Sabes que el grueso de las personas que están viendo Agenda Abierta hasta ahora y que han dado respuesta vía Twitter a este interrogante coincide con tu opinión. Preguntamos, ¿esto llevará a la oposición golpista a cambiar de estrategia? 29% de estas personas dicen sí, 40% dicen no. Y punto importante, hay un 31% de las personas que responden hasta ahora, que respondieron la pregunta y dice oposición no tiene votos, que ese es un punto muy importante también para resaltar. Gracias, Elizabeth, por este tiempo. Será hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Y aquí siempre con todo mi pueblo y con el pueblo latinoamericano y del mundo.
Gran abrazo. Elizabeth Talvez con nosotros. Momento de ir a otro tema. Vamos a hablar de este premio cinematográfico que obtiene justamente el filme Roma. A continuación, no se despegue.